Bendiciones, amados. Hoy día estamos 13 de mayo. Seguimos en oración y súplicas y clamor. Las cosas se van poniendo peor, pero confiamos que va a haber un amanecer, hermanos. Dios escucha nuestra oración. Dios es misericordioso, dice, más se compadece en perdonarnos que en castigarnos. Es ese Padre Celestial, como dice el Salmo 103. Y nosotros confiamos en sus misericordias. Mi oración es continua para que ninguno de los que nos ha dado en la Iglesia Camacho perezca, sino al contrario, vengan al conocimiento y a la santificación de Dios. Quería compartirles esta mañana un poquito de lo que se va a seguir compartiendo, pero quería que quede claro. Y escogí este pasaje que está en Romanos 4, desde el versículo 1 en adelante, sobre la justificación, que tiene un sentido como judicial. Se los voy a explicar de la forma más sencilla posible. Él toma nuestros pecados, se los apropia, se los lleva en su cuerpo y nos da su perdón, su justificación, ¿no? Entonces ahí se cumple la palabra donde dice que Él murió el justo por los injustos. Ahí es donde nos da la justificación en su cruz. Dice en Romanos 4, ustedes pueden leerlo del 1 en adelante. Yo no voy a poder hacer un estudio, tuvimos hace algunos años. Acuérdense siempre que Gálatas tiene 17 años. Fue hecho en el 2003. Y dice acá en el capítulo 4, versículo 3, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, el primer hombre, según la Biblia, que fue justificado por Dios fue Abraham. Y Pablo nos habla en este libro y también en Gálatas, pero especialmente acá en Romanos lo escudriña muy lindo. No vamos a entrar en detalles porque esto es precioso, me tomaría una hora. Habla de la justificación de una forma magistral, ¿no? Esa justificación que es solamente por la fe. Y nos da dos ejemplos muy prácticos de dos personajes muy importantes para poder entender nosotros el mejor significado de justificación. Entonces nos da estos dos ejemplos de Abraham y de David, que es el orgullo más grande de todo judío. A Abraham en 3 ocasiones se le llama amigo de Dios, padre de la fe. ¿Qué hizo Abraham? Él oyó a Dios. ¿Se acuerdan que les compartía la Shema? Que quiere decir, oye Israel, escucha pueblo, que tengas oídos para poder escuchar la voz de Dios, tus oídos espirituales. Mira, Abraham le decía, así va a ser en Génesis capítulo 12, no vamos a leerlo textualmente, sal de tu tierra, de tu parentela, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y serás de bendición, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ya estaba la promesa dada. Así va a ser Abraham en tu vida. Y Abraham inmediatamente creyó. Claro que a través de nuestro caminar decimos, Señor, ¿dónde están todas tus promesas? Porque Abraham dice que creyó en esperanza contra esperanza, porque esperaba lo que no veía. Él sabía que podía ser un instrumento en las manos de Dios para la venida del Mesías. Este es el origen de la justificación que Pablo nos trae acá en Romanos 4, para poder entender Gálatas y para que puedan entender, ¿no?, especialmente toda raza, lengua, pueblo y nación, cómo Dios no hace acepción de personas. Entonces escoge Pablo a Abraham para ponerlo de ejemplo. Y a través de esto quiere hacernos entender, porque Él es conocedor de las Escrituras. Acá nos hace remontar hasta Génesis, el llamado de Abraham y la fe de Abraham a dejar todo para ir en pos
de la promesa de Dios, de lo que Dios les había hablado. Que esto, hermanos, no es para mirarlo en nadie, sino aplicar a nuestras vidas. Hay una unión muy bonita entre Gálatas y Romanos. Se complementan perfectamente porque se extiende un poco más a los gentiles que estaban en Roma. Entonces, Abraham no merecía absolutamente nada como tú y como yo. Es solamente porque él oyó, obedeció por fe. Y salió, dice en el versículo 5, de aquí de Romanos 4. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Él creyó. Primero viene la fe, creerle a Dios. No, él no ha hecho ninguna obra, él no se circuncidó, no hizo ningún rito en Génesis 12. Solamente le creyó a Dios. ¿Y qué cosa era Abraham? Acá nos dice directamente, Abraham era un impío. Viniendo de Mesopotamia, de un país pagano, fue justificado porque le creyó a Dios, porque obedeció a Dios e hizo lo que Dios le estaba mandando. Entonces, ¿qué cosa era Abraham? ¿Quién era? Un impío como tú y como yo. No era un israelita. Y así dice la palabra, que el Señor vino por los pecadores, no por los justos. Para eso murió Cristo. Tenemos que reconocer continuamente, escudriñar nuestros corazones y reconocer todos nuestros pecados. Si verdaderamente queremos ser justificados por Dios. Eso es algo que traemos del mundo, hermanos, que no queremos reconocer nuestros pecados. El mundo no necesita ser limpio de sus pecados, porque todos se creen buenos, pero yo no he hecho nada malo, ¿no han escuchado? Y muchas veces eso también se ve en el pueblo de Dios. Las vigas están por todo lado y no hay un reconocimiento. No quieren ver más allá. No quieren escudriñar sus caminos. Somos, hermanos, muchas veces como los fariseos. No porque yo hago esto y porque yo hago... No es por lo que hagamos. Es por nuestra fe, por escuchar la voz de Dios, por ser obedientes, por cumplir sus mandatos, sus estatutos y sus decretos. Como ustedes van a escuchar más adelante en la prédica. Entonces, hermanos, nos habla muy precioso con la vida de Abraham y su justificación. Lo mismo con la vida de David. Escoge a David en los versículos del 6 al 8 de Romanos 4. Porque Pablo tiene que presentar esto, hermanos, porque ¿saben a qué edad fue? Voy a seguir con lo de Abraham. Abraham no fue circuncidado, apenas salió de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos. Él fue circuncidado ya a los 99 años, porque en ese entonces era un mandato de Dios para ese tiempo. Y Abraham, como todo aquel que oye a Dios, inmediatamente obedece por fe, aunque no vea nada. Entonces ahora sí entramos al segundo ejemplo, que es David. Como Pablo es conocedor de la ley perfectamente, siempre presenta dos testigos. Ahora, primero hemos utilizado a Abraham, el líder máximo de la fe, para que el pueblo entienda que no hay acepción de personas y que estos hombres importantísimos tuvieron que ser justificados por Dios, reconocer sus pecados y obedecer a Dios. Y utiliza a David, que representa la realeza más grande de todos los tiempos en el pueblo de Israel. No hubo rey como él. Entonces, con tantos atributos que me gustaría enumerarlos, pero sin embargo, hermanos, él quebrantó la ley y la quebrantó y pecó con premeditación, alevosía y ventaja y todos los agravantes, especialmente los 3 más grandes mandamientos quebrantó, que según la ley no tenía salvación, era reo de muerte. Pero sin embargo,
¿qué le dice cuando él se arrepiente, cuando va a Natán y le dice, tú has pecado, has hecho esto, esto, lo otro? Y se arrepiente y se rasga el corazón y delante de Natán y delante de Dios, y ahí viene el Salmo 51 y tantas porciones preciosas, que le dice, Dios ha remitido tu culpa, Dios te ha perdonado. Cuando hay arrepentimiento hay perdón. Dios lo justificó, no tomó en cuenta el pecado tan grande. Entonces, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer para recibir esa justificación. Ya David no podía hacer absolutamente nada. No podía devolverle la vida a Urías, no podía regresar a lo pasado, no podía deshacer el adulterio. Solo le queda confesar su pecado y arrepentirse en polvo y ceniza. Ese es el patrón para todos nosotros hoy en día. Solo así seremos justificados. Entonces, hermanos, este es el punto principal del Evangelio. Para poder recibir el perdón, la justificación, para que Él se lleve de nosotros, quite de nosotros y lo llevemos a la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué cosa es Abraham? El padre de todo creyente, tanto judío como no judío. No hay acepción de personas. Y como dice acá, les voy a leer en Romanos 4, versículos del 13, 14 y el 16. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. O sea que no se cuenta, no existía la ley. Abraham fue antes de la ley. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resultaría la fe y anulada la promesa. No es nada por la circuncisión, porque haces cualquier rito o cosa. No es por nada de eso, es lo que quiere decir Pablo. Dice 16, por tanto, es por fe, para que sea por la gracia de Dios, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Él es Padre de todos nosotros. A mí cuando me preguntan si soy judía, porque todo lo que termina en ángeles y no sé cuánto, yo les digo preciosamente, sí, soy judía, porque mi padre es Abraham y mis orígenes son judíos. Y mi Salvador y mi Dios es Jesucristo, el judío más grande de todos los siglos. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a escudriñar nuestros caminos, a ver en qué estamos mal. Abraham dice que inmediatamente en el versículo 7 de Génesis 12, cuando Dios le hizo la promesa, el llamado, lo primero que hizo es hacerle un altar a Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? Podemos entender y estudiar, pero lo que le interesa a Dios es nuestro corazón. Que nos limpiemos, hermanos. En este tiempo, más que nunca, cuando estamos ya más cerca de esa redención, esa venida de nuestro Salvador, que el Señor nos encuentre, hermanos, con corazones puros, limpios, levantando manos santas delante de su presencia. Dios los bendiga. Continuamos con nuestro estudio al libro de Gálatas. Verdaderamente, hermanos, la palabra que dio el Señor, Jesús, se está cumpliendo. Tiempo de gran angustia a través de todos los profetas que hablaron de los tiempos postreros. Dice que tiempo de gran angustia, de lloro, de desolación, de tristeza se avecinan y verdaderamente que nos afectan porque no somos de piedra. Al ver desfallecer, ver las situaciones tan difíciles, entonces en estos tiempos es cuando más debemos de pedirle al Señor que nos atraiga, que nos cautive, que nos haga mirarlo a Él y no mirar las circunstancias, porque vamos a contagiarnos
de todo lo que vamos a ver alrededor. Estamos en Gálatas capítulo 2, habíamos avanzado casi al versículo 13, vamos a solamente avanzar del 14 al 16. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pasajes preciosos, riquísimos, hermanos. Vamos a analizar el versículo 14, recordando el trasfondo del problema que tuvo Pablo como pastor con Bernabé de la iglesia en Antioquía. Acuérdense que en esa iglesia por primera vez se levantan los cristianos, se le llama cristianos, cuando todo era, al parecer, hasta este momento, el cristianismo era parte del judaísmo. Entonces, esta es la primera carta que se escribe, Gálatas, y por primera vez salen a luz tantas cosas en esta iglesia en Antioquía. Y Pablo, ¿cómo podemos aprender la valentía de ese hombre de ponerse siempre de parte de Dios? Entonces vemos que Pedro era un judío que por medio de su fe en Cristo se convirtió en un creyente. Y por lo tanto, parte de la iglesia de Cristo, de la iglesia de Dios, en la cual no hay ninguna diferencia entre el judío, el griego, el gentil, hombre, mujer, esclavo, libre, no hay ninguna diferencia. Sin embargo, a pesar de que Pablo había sido el primero en que Dios le reveló personalmente estas cosas, Pedro sabía perfectamente todo esto, ya lo hemos estudiado en Hechos. Pero hermanos, tanto en Pedro como en mí y en ustedes, hay cosas muy arraigadas que nosotros sabemos que está mal, pero que no podemos deshacernos de ellos. Y tan pronto Pablo se da cuenta, hermanos, qué bueno es que el justo nos corrija, nos reprenda. Es lo mejor que nos puede ocurrir. Dice que el justo me castigue, Salmo 141, versículo 5. Eso hay que grabarlo. Que el justo me castigue será un favor. Eso lo sabía David. Por eso cuando vino Natán y a quemarropa le dijo: ¿sabes, David? Te voy a evitar consecuencias cuando Dios te ajuste las clavijas. Mejor arrepiéntete antes. Y David inmediatamente rasgó su corazón y se arrepintió. Dice que el justo me castigue será un favor. Y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, no te va a destruir. La cabeza es principado, dominio, autoridad, no te va a traer abajo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. O sea, nos servirá para orar contra todas nuestras maldades, contra todo lo que se levante en medio nuestro. Entonces, vemos cómo Pedro actuó por temor. Muchas veces el temor al hombre, vimos en la clase pasada, pone lazo, mas el que confía en el Señor va a ser exaltado. Por quedar bien con el hombre, por quedar bien diría, pues ahora se van los hermanos, y a cuando ellos se vayan vuelvo a reunirme con los gentiles, y no pasó nada. Y así nosotros nos creemos más sabios y más inteligentes que Dios. Creemos que le vamos a poder hacer la jugadita al Señor. Imagínense, no sabemos con quién nos metemos. Entonces, ahí se levanta Pablo y le corrige a Pedro. Pero a través de este reaccionar, se puede decir, de Pablo, al reprender duramente a Pedro, aprendemos muchas lecciones en nuestras vidas. Vamos a ver esta siguiente lección en el versículo 14. El primer punto, el versículo 14, es que Pablo lo hace todo esto para la unidad de la iglesia. Lo reprende a Pedro para que la iglesia sea una.
para que Pedro y todos nosotros sepamos que la iglesia de Dios es una y que no tenemos que separarnos. Y dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Cómo es? No entiendo, Pedro. Vamos a parafrasear en nuestro lenguaje. No entiendo cómo ahora tú vas a obligar a todos los gentiles que cumplan con todas las leyes judías. Al actuar así con tu ejemplo, estás borrando toda la verdad de Dios, el verdadero evangelio. Entonces dice que le dijo cara a cara. Está bien que el judío pueda circuncidarse al 8º día, pueda hacer sus fiestas. Para el judío no hay ningún problema, pero el gentil, nosotros no podemos hacer eso. Porque tanto el judío que ha recibido a Jesucristo, ya somos justificados, salvos por la fe en Jesucristo y punto. No se necesita agregar nada más a la obra de Dios. Que lo hagan ellos como sus rituales, está permitido dentro de la palabra, pero nosotros no podemos hacer eso, porque entonces sería añadir algo a la obra completa de Cristo en la cruz del Calvario. Y así sucesivamente. Nosotros, hermanos, no podemos añadir nada. Somos salvos por la fe en Jesucristo, somos justificados por haber creído en Él y punto. Lo demás, Dios nos enseña a cumplir, a ser obedientes con Él. Pero para ser salvos, para ser justificados, no hemos necesitado absolutamente de nada. Solamente de depositar nuestra fe en aquel que es nuestro Salvador, en la obra preciosa en la cruz. Entonces, buscar la unidad de la verdad de Dios. ¿Qué cosa es buscar la unidad de la verdad de Dios? Es no condescender, es ponernos de parte de Dios, y Pablo buscaba la unidad del Evangelio. Es todo en base a la verdad. En Cristo somos uno. Sin Cristo, por más que nosotros busquemos la paz, la familiaridad, el compañerismo con cualquier otra persona, lo estamos haciendo en nosotros. Y eso no va a funcionar. Las concesiones que nosotros podamos hacer para evadir una realidad, la verdad de Dios, estamos viviendo un engaño. Eso lo digo como iglesia, eso lo digo como familia, como casa. Nosotros, si estamos en Cristo, ahí esa casa va a ser bien edificada, va a permanecer. Si no es en Cristo, si no es en la verdad de Dios, como dice la parábola, eso va a caer. Nosotros no podemos condescender ni ser transigentes con las personas que quieren desvirtuar la verdad de Dios. Imagínense ustedes a Pablo que le hubiera dicho, no, tú sabes que Pedro ya sabe todo. Ha sido un pequeño desliz, bueno, ya Dios lo arreglará. Es la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, la que está de por medio. Pablo no podía quedarse callado. No se trataba ni de un problema entre Pablo y Pedro, no se trataba de esa iglesia, se trataba de la verdad, donde el fundamento de Cristo, su muerte en la cruz, entonces ya no valía nada. No era importante. Entonces era la muerte de Cristo, sí, y también lo otro. Entonces tenía que verse forzado a estar por la verdad. Y muchas veces, hermanos, en nuestras vidas, ¿cuántas veces yo he tenido que ponerme por la verdad de Dios, pierda lo que pierda? Con el dolor de nuestro corazón y de nuestra alma y todo nuestro ser, tenemos que estar por la verdad. Dice en Judas 3, ¿no? Dice, os exhortamos que contendáis ardientemente por la fe que nos ha sido dada una vez y para siempre. Esa fe, esa verdad es única y es por los siglos de los siglos. El hombre cambia, el mundo cambia, pero Dios permanece inalterable e inconmovible. Y si nosotros nos ponemos de parte de Él, Dios va a bendecirnos. Pero por condescender, por temor, ay, ¿qué me dirá? Pero en medio de nuestro temor, decirle, Señor, yo quiero serte fiel. Yo quiero serte fiel. No puedo, pero quiero. Ayúdame. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta que Dios nos da fuerzas en nuestras debilidades. Como dice Pablo, su poder se va a perfeccionar en nuestras debilidades. El llamado es ¿no? A que no hagamos concesiones con la verdad de Dios. Pongámonos de parte de Dios.
cualquier concepción, cualquier transigencia que podamos hacer con otros va a debilitarnos tremendamente, como fue debilitado Pedro. Y no solamente a nosotros, sino que nosotros llevamos la imagen de nuestra casa, de nuestra familia. Entonces, la paz que se busca negociando con la verdad de Dios, eso no va a funcionar. No, pero ser conscientes de que nosotros en lo profundo de nuestro corazón no vamos a ceder. No, esto es así, la palabra es así y no. Aún hasta estos días, hermanos, hermanas, les voy a decir una confidencia. Yo tengo que trompearme con muchos para decir, esta es la verdad, esto es lo que Dios me ha mostrado y en esto vamos a permanecer. No voy a ceder un milímetro. Aún dentro del liderazgo y de todo, no. Esto me ha mostrado y aquí voy a estar. Pero no, que sí, que no sé. No, así es. Esto es así. Y entran hermanitos y comienzan las cositas y Dios nos da cierto discernimiento. No, por aquí hay algo mal. No, pero ¿te parece? ¿En qué fundas? Vamos a ver. No, esperen, den tiempo al Señor. Dios saca todo a luz. Y efectivamente. Mantenernos en la visión que Dios nos ha dado. Entonces, hermanos, ¿Dios qué dice? El reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos está siendo conmovido. Y solo los violentos y solo los valientes lo arrebatan. Y Dios en todo momento nos exhorta a ser valientes, a ser esforzados. Josué capítulo 1. Versículo 7, directo. Toda concesión que hagamos sacrificando la verdad de Dios, va a haber consecuencias. A mí me ministró mucho esta mujer, Oriana Falache. Qué de guerra y qué de paz. Vivir una paz fingida, más tarde o más temprano va a reventar el volcán. Mejor es poner nuestras bases y decir, mire, yo estoy por la verdad. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para una sola cosa es. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella. Solamente para eso, esfuérzate. En lo demás, que todo el mundo te gane la batalla. En lo demás sí, dice Dios, si te quitan tu túnica, dales tu capa. Pero por la verdad de Dios, ahí sí, ponte los guantes. Ahí sí, esfuérzate. No importa que si quieren, ¿qué te digo? Que hay tantos problemas, ¿no? Por tonterías. Que quiero comprarme un televisor. La vez pasada una hermana estaba, y compras televisor cuando necesitamos una lavadora, un pleito, ya que se compre el televisor, que se compre todos los equipos sofisticados. No peleemos, no tenemos que pelear por esas cosas. Pelea por una sola cosa, Dios manda. Y aquí no le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente para pelearte con los de Jericó. No, esos son añadiduras. Esfuérzate solamente por la verdad de Dios y todo lo demás Dios te la va a añadir. No te apartes de ella. Mire el cuidado de esforzarte. Ni a diestra ni a siniestra. Y ahí viene la consecuencia. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todo lo que tú emprendas, en todo lo que tú necesites, pero ponte por la verdad de Dios, ponte por el Señor. Vamos a ver acá, 2 Timoteo, y esto es muy importante, hermanos, porque el quedar mal delante de los hombres, la vergüenza, uy, ¿qué van a decir de mí? Que me he vuelto una fanática. Y tenemos que pasar menosprecio. Cuando yo llego donde mi familia, ay, ¿y qué dice tu religión? Te prohíben bailar, te prohíben esto. Y esa es una burla. Y nosotros, ¿saben que ya llega un momento en que a uno le salen callos? ¿No? Entonces ya uno los mira y se sonríe como... ¿Te imaginas cómo lloraría Pedro, que era tan sensible? Cada vez que ofendía a Dios, ¡ay!, le dolía el corazón. Pero con toda, así nos muestra a nosotros, tan imperfectos. Tremendo siervo de Dios, pero con todas sus imperfecciones. Eso nos debe alentar
a saber que Dios ve nuestro corazón, que no lo hizo adrede ni ahora yo para judaizar a todos estos, no lo hizo para desvirtuar la verdad, no lo hizo por temor. Aquí dice claramente, lo hizo por miedo. Segunda Timoteo, capítulo 1, por eso es que Pablo insta a su hijo en la fe, a ese Timoteo, y le dice, desde el versículo 6 vamos a leer, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, Timoteo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, otra vez, no conforme a ninguna obra. No hay nada que podamos hacer que merezca la salvación, la justificación de Dios. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifiesta por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ese Evangelio puro, en pocas palabras le decía a Timoteo, no tengas temor. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y cuando somos débiles y cuando somos cobardes, vayamos y decirle, Señor, fortaléceme. El mismo Pablo decía, cuando soy débil, entonces tengo que clamar a Dios para ver la fortaleza de Dios en mi vida. Sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro. Imagínense esa seguridad. No tenía temor, no se avergonzaba como Pedro. Y le aconsejaba a Timoteo, tú también, eso es muy fácil de caer todos nosotros. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén, Timoteo, la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y en otras partes dice, porque vendrán tiempos en que, teniendo comezón de oír, muchos oirán tantas cosas y dirán, helo aquí, helo allá. Versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, ese era el consejo. Dios no nos ha dado, memorícenlo. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Y sabiendo que es una área muy débil en Pedro, en Pablo y en mí. Por eso es que Dios nos recalca, le dice, Josué, esfuérzate y sé muy valiente, solamente para guardar el Evangelio, la verdad de Dios. Ya que los demás, hermanos, hagan lo que hagan. Hasta ahora tengo mi vecina que tiene el atrevimiento de meterse a mi jardín, será en la madrugada, y cada vez veo mi árbol cortado. Y ahora que predicaba la palabra y le veo que le han dado un mochazo a mí, yo digo, Señor, ya no me voy a pelear otra vez con la vecina por un árbol. Ya peleate tú, Señor, porque no me importa. Me estará podando, pues el árbol ya me evita el jardinero que pode. Tengo que verlo por el lado bueno. Me peleo por tantas cosas, voy a pelearme por un árbol. Voy a pelearme por las cosas que valen la pena, por la verdad de Dios. Entonces, la conveniencia, el acomodamiento, ¿no? Como resultado da la cobardía, ¿no? ¿Y qué dice en Apocalipsis? Ya no lo vamos a leer esto, tomen nota nomás, 21:5, y empieza que ni los cobardes, ni los mentirosos, ni los idólatras, y da una lista grande, ni los fornicarios, heredarán, 21:5, el reino de los cielos. Y empieza con los cobardes, ni los cobardes. Entonces la cobardía es porque nosotros no le hemos clamado a Dios. Fue una ligereza de Pedro, porque si Pedro en esas luchas hubiera dicho, Señor, fortaléceme, no quiero fallarte, Dios le hubiera dado poder. En Tito también 1:7 al 16 dice que todos los que quieran vivir piadosamente,
¿no? Tito, capítulo 1, versículos 7 al 16, dice que para terminar este punto, todos los que quieran vivir piadosamente en la fe sufrirán persecución. Sufriremos todo tipo de vituperio, eso es inevitable y eso se levanta en nuestra misma casa con nuestros mismos seres queridos. Le dice Timoteo, ¿por qué? Porque vendrán tiempos difíciles, acá también. Dice, por lo cual, versículo 12, asimismo padezco, acá en Timoteo nomás estoy volviendo a leer, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, o sea, desde ahora y por toda la eternidad. Estoy seguro de que Dios nos va a dar la fortaleza y nos va a ayudar en todo problema, en toda circunstancia. Pero todos los que queremos vivir en la sana doctrina y en la fe, vamos a tener que sufrir y pasar vituperios y sufrir persecución. Vamos rápidamente al siguiente punto, ¿no? Esto es, para un verdadero hijo de Dios, esto es inevitable, porque estamos nadando contra la corriente. Versículos 15 y 16, rapidito, la segunda parte. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vamos a ver allá y vamos a ver cómo Pablo, inspirado en esta reprensión a Pedro, por primera vez saca a luz algo que nunca se había dado, la justificación de Dios para el creyente. Indispensable como nuestros derechos como hijos de Dios. Aquí vemos detalladamente cómo amplía esto Pablo. Dice que nosotros, siendo judíos, conociendo los pactos, las promesas, hemos comprendido que no somos justificados por las obras de la ley. Sabiendo, 15 y 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Por más que yo cumplí todo, fui un erudito, decía Pablo a Pedro, tanto tú como yo, siendo judíos, habiendo cumplido todo, no somos justificados, nada de eso nos pudo justificar. Las obras de la ley, ni todo lo que tú hagas, ni todas tus buenas obras, que tú hagas así que digas que tú ayudas a tu tía Josefina en todas sus necesidades. Son obras y eso no te va a justificar. Así que te mates cosiendo para los niñitos pobres de Villa El Salvador, no te va a justificar. Así que todas las obras que hicieron ellos, los judíos, ellos mismos decían, imponemos cargas pesadas que ni nosotros mismos podemos llevar y para nada les sirvió. Ellos fueron salvos, Pedro, Pablo y todo por la fe, fueron justificados por la fe en Jesucristo. Solo porque creímos en Jesucristo, ahora somos pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, junto con todos los gentiles y con todo aquel que invoque el nombre de Dios. Entonces vemos cómo Pablo, qué inteligente, hermanos, dice que me hice al judío como judío para llevarlos a Cristo, hacernos al fariseo como fariseo, pero con el único fin de llevarlos a Cristo. Entonces él le dice, Pedro y todos los judíos y Bernabé y todos los judíos que habían caído, habían pisado el palito, ahora hay que ver que estos judaizantes lo habían hecho a propósito, ¿no? Entonces le dice a todos ellos, ¿de qué nos sirvió todo? ¿Solamente Cristo nos ha justificado? No hay ninguna otra cosa. ¿De nada les ha servido ser judíos? Porque eso no los salvó. Ustedes han tenido que ser justificados, como dice aquí, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, versículo 16, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Nosotros, igual que el gentil, que el pagano y que el criminal más grande, por su fe en Jesucristo, inmediatamente son justificados. La justificación no depende de ninguna obra que el hombre pueda hacer o de cualquier religión que el ser humano pueda abrazar. No pueden ser justificados. Así que hagan lo que hagan. Imagínense, eso se llama justicia propia. ¿Qué podría hacer el hombre
para poder tener paz, para poder tener bendición, para poder tener sabiduría, para poder tener tantas cosas que Dios nos ha dado, ¿qué hemos podido hacer en el mundo? ¿Qué puede hacer el hombre? No puede hacer nada. ¿Qué puede hacer el hombre para ser justificado, para tener una vida eterna? Nada. ¿Cómo va a ser perfeccionada nuestra vida si el autor de nuestra vida no interviene? Y si Dios no nos justifica, y si Dios no interviene desde ya para empezar a hacer de nuestra vida tantas cosas preciosas, paz, gozo, amor, tantas cosas que Él tiene preparado, valentía, el hombre no puede hacer nada. Se propone, hoy día yo no voy a estar con ira. Y es ese día que más caemos. El hombre no puede hacer nada. Solamente es la fe en Cristo Jesús lo que ha salvado tanto a judío como gentil, tanto al criminal más grande, a todos ellos. Es Dios, es la fe en Cristo Jesús el que tiene el poder transformador. Somos siendo perfeccionados por Él. Romanos 3:20, por favor. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, otra vez, será justificado delante de Él. Ningún ser humano. Porque por medio de la ley solamente es el conocimiento. La ley, los mandamientos de la ley de Dios, o se puede decir la religión tradicional en la que hemos vivido, solamente nos sirve para señalar el pecado. Sí somos pecadores, no hemos cumplido el primer mandamiento, no hemos cumplido el segundo, hemos caído en el tercero, y solamente nos señala, es como si en un espejo, yo tengo un espejazo, como ya no veo bien, grande, me miro y veo pues mis manchas, mis imperfecciones, mis arrugas, y no puedo hacer nada. Solamente la ley ha servido para señalarme en qué estoy mal, pero no me puede hacer nada. Eso es lo que quiere decir Pablo. No es que la ley sea mala, pero sino que no puede hacer, no tiene poder transformador sobre nuestras vidas. Rápidamente, Filipenses, capítulo 3. No hay ley, no hay religión, no hay obra que pueda justificarnos delante de Dios. Filipenses 3, versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Tenemos que despojarnos, como decía Pablo, de todo esto que habla adelante, que es por la ley. Pablo estaba por la ley, por sus hechos, era impecable el hombre. Sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Despojarnos, no hay nada, y hacerle entender de alguna manera que Dios nos dé sabiduría. No es tu religión, no es tus hechos preciosos, no es cuán buena eres que te vas a justificar Dios por eso. Es solamente porque hemos creído en que Jesús murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros. Y nada más. Y esforzarnos y permanecer en eso. Y Dios hará prosperar todo nuestro camino. 1 Corintios capítulo 1, versículo 29. La justicia propia honra al hombre, le hace al hombre orgulloso, como era Pablo, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, inteligentísimo. La justicia propia honra al hombre, o si no, honra a un hombre, porque toda secta tiene un líder. Honran a Sai Baba, a Buda, a Confucio, a Dalai Lama, en fin, honra al hombre y lo hace orgulloso y preeminente. Pero la justicia, que es la fe en Jesucristo, resalta a Dios y no al hombre. El hombre, más bien, como Pablo dice, no teniendo mi propia justicia, al contrario, despojándome de todo. Capítulo 1, versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si en algo tenemos que gloriarnos, es en el Señor. Él ha hecho todas estas cosas. Él es el único, el autor, el consumador, el que ha empezado su obra en nuestras vidas, el que está glorificándose en medio de nuestras debilidades. Entonces, esa es la honra y la gloria, justicia propia, ni aunque hagamos lo que hagamos, eso le quería decir a Pedro. No, Pedro, mira lo que ha hecho Dios por nosotros.
Ningún hombre puede ser justificado por nada, ni por nadie. Justificación en el original es dikaio, D-I-K-A-I-O, dikaio. Ese es en el original, que quiere decir absolver, declarar justo, opuesto a una condena. Tiene que ver con una sentencia de un juez que declara al acusado, al criminal, libre de toda culpa. Eso quiere decir justificación. Entonces Dios gratuitamente, dice, declara al pecador justo. Ya nosotros tenemos que tener certeza que por la fe en Jesucristo Dios nos ha justificado, nos ha declarado libres. Hermanos, preciosa esta palabra porque me conmovía. ¿Qué cosa implica esto? Que Dios dice, y vamos a verlo con pasajes bíblicos, ha roto todo el currículum pasado, todo el acta que teníamos nosotros, contraria a nuestras vidas, que éramos así, que éramos mentirosos, que éramos irascibles, que éramos viciosos, que todo nuestra vida pasada, Dios lo ha roto, lo ha desaparecido de nuestras vidas. Y Él nos ha justificado delante de Él, aunque para el mundo tal vez no tenga mayor importancia, nos sigan viendo, pero dice que también Él levantará su justicia y hará ver su luz como sol de mediodía en medio de nuestras vidas. Entonces, eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Nos ha limpiado con su sangre preciosa en la obra tan linda, en la cruz. Y dice que nunca más Él se acordará. Y aún en que el acusador y el enemigo dicen, no, mira, todavía le queda algo. No, Él ya limpió, ya queda. Y Él potencialmente nos ve a nosotros, que estamos caminando con nuestras debilidades como Pedro, con sus caídas, con sus levantadas, 7 veces cae el justo. Y yo me imagino que Pedro, ¿cómo se habrá deprimido? Y habrá dicho, Dios mío, no, como Elías, no sirvo para nada. Mejor, Señor, llévame. Por su temor a Jezabel, que le dijo, oye, ¿sabes qué? Te voy a matar. Elías, que había sido tan valiente, que había matado a 400 profetas de Baal, le había roto la cabeza, ¿a cómo le habrá quedado la mano? Los había degollado, valiente, todo. Cuando de repente se va escapándose de Jezabel y le dice, ¿sabes qué, Señor? No sirvo para nada, mátame mejor. Te estoy fallando, estoy haciendo todo, soy un cobarde. Aún con todas esas, Dios le lo dijo a Elías, toma aliento, te falta largo camino, no te preocupes. Si has caído, 7 veces cae el justo. Y Dios te ve justo, te ve limpio, te ve como una nueva criatura, como Pedro. Qué precioso, hermanos, qué lindo. Primero vamos a Jeremías, por favor. Jeremías, ya todo esto, los profetas que en otros tiempos profetizaron de estos tiempos de la justificación, justamente el pasaje que me daba hoy día el Señor hablaba. Que a esa gente, que a ese pueblo que ha sido cautivo, ese pueblo dirá Jehová, justicia nuestra, está en Jeremías 33. Ese pueblo que está desolado, ese pueblo que está angustiado, ese pueblo dirá Jehová, justicia nuestra. Y no nos faltará bendición en nuestra descendencia. Lean Jeremías 33, que es el pasaje que Dios me dio para nosotros en esta mañana. Jeremías 31, vamos a empezar en el 33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, o sea, con el pueblo de Dios. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren, está diciendo quién es el que lo ha dicho, para darle más credibilidad.
Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Eso es imposible, Israel nunca, imposible. Con todos sus problemas será nación hasta su venida y una potencia eternamente. Imagínense esto, miles de años, cuando todavía Israel recién ha vuelto a ser nación. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel, perdonaré la maldad de ellos, versículo 34, la parte última, y no me acordaré más de sus pecados. Esa es la obra que ha venido a hacer Cristo en la cruz del Calvario. Una obra tan grande, tan poderosa, que no necesitamos nada más. Y aunque pecaremos, dice que Él va a deshacer como nube nuestras rebeliones. El pecado no es problema para Dios. Es que tenemos que saber quién es ese Dios, que si pudiera faltar la luna, las estrellas, pudiera faltar, como que no va a faltar, dejar Israel de ser una nación, no lo va a hacer, así no va a dejar de cumplir lo que Él ha prometido. Por torpe que seamos, si estamos en ese camino, no nos vamos a deslizar, no nos vamos a desviar. Esto es para siempre. Romanos capítulo 4. Esto tiene una connotación eternal desde ahora y para siempre. Desde el día que nosotros hemos depositado nuestra confianza, ¿cómo es que podemos estar en pie? Ustedes se preguntan, yo me pregunto, ¿cómo estoy en pie cuando veo que tantos ya le dieron las espaldas a Dios? Ya pisotearon. Y yo, en medio de todo, Señor, es solamente por la gracia y la misericordia y porque en medio de mis debilidades, de mis flaquezas, amo al Señor como Pedro. Y por eso es que Dios está a favor de su pueblo. Capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Con Dios, imagínense, dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia para Él. Porque, ¿qué dice la Escritura? Solamente es esto. Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó a Abraham a Dios, creí yo a Dios y Dios me justificó. Nada más. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No voy a hacer nada, Señor, sino voy a creer, voy a orar y te voy a pedir. Y dice que es contada por justicia ya, aunque no ocurra el cambio en nuestras vidas, pero aunque no ocurrió de la noche a la mañana en la naturaleza de Pedro, pero Dios ya lo había justificado. Pero también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, lo ha justificado, no le inculpa. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Abraham fue justificado porque creyó. En la incircuncisión no necesitó decir, ¿sabes qué? Todavía tengo algunos pecadazos, no te he obedecido perfectamente, tú me has dicho sal de tu tierra y me he salido con mi papá, con toda mi generación, todavía tengo lazos, nada, solamente creyó a Dios con todas sus debilidades y flaquezas y Dios lo justificó. 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo cuando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, somos linaje de Abraham.
¿Por qué? Porque hemos creído en Dios. Abraham creyó y le fue contado por justicia, entonces es padre de los circuncisos, de los judíos. Así que los judíos nomás no pueden decir que Abraham es su padre. Es nuestro padre, porque es el padre de la fe. Porque él recibió la justificación de Dios. Su acta, su legajo, todo fue roto cuando él era un incircunciso. Y Abraham no fue pueblo de Dios. Por lo tanto, Abraham es nuestro padre y por lo tanto nosotros somos pueblo de Dios. Escuché por ahí una prédica en el radio que cómo se atreve la iglesia a decir actual que son pueblo de Dios. Yo digo, Dios mío, ¿cómo no conocen las escrituras estos predicadores? Somos pueblo de Dios, tenemos nuestro padre Abraham, tenemos nuestros patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob fueron nuestros padres, somos descendencia en la fe de ellos. Acá la palabra lo dice claramente. Vamos a leer el 22 al 25. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Otra vez, la fe en Dios te justifica de todos tus pecados. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Como dicen Hebreos, Él está sentado intercediendo de día y de noche por nosotros, por aquellos que hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. Entonces vamos aquí a Romanos 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Versículo 32, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino lo que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién nos podrá acusar? Ni el enemigo, nosotros estamos justificados por Dios. Y mientras dure el Espíritu dentro de nosotros y mientras que tratemos con nuestras pocas fuerzas, sepamos que nuestro currículum está en blanco, porque Dios ha roto el acta. Vamos a ver Colosenses capítulo 2, versículo 13, del 13 al 15. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Todo, hermanos, lo que hemos hecho. Dice, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí clavó todos nuestros pecados. Ahí quedó anulado. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando dijo consumado es, limpió todos nuestros pecados. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 6. Versículo 11 es el clave. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que todo eso que podamos haber sido, ya hemos sido justificados. Ya todo eso ha sido roto, destrozado, echado en añico. Versículo 1, justificados pues por la fe. ¿Qué tenemos? Esa paz. Todo esto implica el presente. El pasado fue roto, acabado, terminado. Ahora habla de un presente. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, ya tiene trascendencia en el futuro, en la esperanza de la gloria de Dios. Y el punto ahora es, pero no todos aceptan este regalo de justificación. ¿Por qué hay muchos que no quieren ser justificados, no quieren ser perdonados? ¿No? ¿Por qué? Porque solamente Dios justifica. Vamos a terminar, por favor, con Lucas, capítulo 18. No todos quieren ser justificados. Uno de los principales problemas del hombre es la justicia propia. La justicia propia no acepta la justificación de Dios.
Que Dios nos ayude. Lucas 18, versículo 9 en adelante. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa, ¿qué? Justificado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces Dios vino por los enfermos, por los pecadores. No vino por los sanos, por los justos. Y el que es justo y el que es sano, el que no necesita de Dios, Dios no lo puede justificar. Gloria a Dios por nosotros que necesitamos a Dios.